desde decisiones cuestionables hasta oportunidades desperdiciadas, hablar de todos los Mr. Money in the Bank que fallaron canjeo o canjearon y valieron madre es algo cliché, ya lo que sabemos. Te puedo dar nombres de malos Mr. Money in the Bank como Sandow, Corbin, Cena, sí, incluso Cena tuvo su mal momento, pasando por Strowman y por supuesto no podemos olvidar el reciente y controvertido caso de Austin Theory. ¿Fue realmente un desastre o simplemente víctima de circunstancias fuera de su control? Prepárate para revivir algunos de los momentos más desconcertantes y quién sabe, tal vez terminas riéndote o sintiendo un poco de nostalgia por las decisiones más extrañas en este mundo salvaje de WWE. Por eso hoy, en el Noah Club, los peores Mr. Money in the Bank de la historia, pero analizando profundamente a Theory, que fue el peor de todos. ¡Corre video! Número 5. Damien Sandow. Damien Sandow ganó el maletín en Money in the Bank el 2013, asegurando una oportunidad por el campeonato mundial pesado. Eligió canjearlo el 28 de octubre de 2013 en Raw contra John Cena, quien había regresado recientemente de una lesión en el brazo. A pesar de un ataque inicial brutal y una valiente lucha, Sandow no pudo superar a Cena y fue derrotado, marcando el comienzo de la caída de su carrera en WWE. Vuela alto Sandow. Número 4. Baron Corbin. Baron Corbin se hizo con el maletín en Money in the Bank del 2017 y lo canjeó el 15 de agosto en SmackDown contra Jinder Mahal. Durante el canjeo, John Cena, con quien Corbin tenía una rivalidad, distrajo a Corbin, permitiendo que Mahal aprovechara la situación. Jinder atrapó a Corbin con un roll-up rápido y Corbin perdió su oportunidad en cuestión de segundos, dañando su estatus como contendiente principal, y eso fue todo también en la carrera de Corbin. Vuela alto. Número 3. John Cena. John Cena ganó el maletín en el 2012 y decidió anunciar su canjeo con una semana de anticipación para enfrentar a CM Punk en el Raw número 1000, el 23 de julio del 2012. Durante el combate, Big Show interfirió atacando a Cena y provocando una descalificación. Aunque Cena ganó el combate, no ganó el título, convirtiéndose en el primer luchador en fallar un canjeo anunciado. Número 2. Braun Strowman. Braun Strowman ganó el maletín de Money in the Bank en el 2018, horrible año, y anunció su canjeo para un combate en Hell in a Cell en el 2018 contra Roman Reigns. Durante el combate, Brock Lesnar intervino, derribando la puerta de la celda y atacando a ambos luchadores. El combate terminó sin resultado, lo que dejó a Strowman sin el título y con una oportunidad desperdiciada. Y por supuesto, ahora vamos con el peor de todos, Austin Theory. Pero con Theory me tomé la libertad de analizarlo mucho más a profundidad. La promesa inicial. Cuando Austin Theory ganó el maletín de Money in the Bank, muchos pensaron que estaba destinado a ser el próximo gran campeón, pero lo que sucedió después fue completamente inesperado. Primero, vamos a hablar de las expectativas. Austin Theory tenía todo a su favor: juventud, talento y el apoyo de la gerencia de WWE, pero en lugar de capitalizar su oportunidad, cometió errores tras errores. La noche en que Austin ganó el maletín fue una de las más emocionantes de su carrera. Su victoria no solo marcó un hito importante para él, sino que también generó grandes expectativas entre los fanáticos y críticos por igual. Los analistas de WWE en esa época veían a Theory como una futura estrella. Había demostrado ser un luchador talentoso y teniendo algo de carisma, y lo encontraban con el potencial de ser el próximo gran campeón. Pero ¿qué salió mal? La primera oportunidad fallida. Theory intentó canjear su contrato en varias ocasiones, pero siempre falló. ¿Por qué? Porque nunca logró encontrar el momento adecuado. Vamos a analizar algunos de estos momentos. En una ocasión, Theory intentó canjear el maletín durante un combate entre Roman Reigns y Brock Lesnar, amigo. Un combate brutal, que claramente no era el mejor momento para entrar al ring. Y sí, terminó siendo aplastado por ambos luchadores y perdió su oportunidad. Aquí Theory demostró una falta de estrategia y planificación. Canjear el maletín en un combate entre dos de los luchadores más dominantes de WWE no fue una decisión inteligente. Análisis de la estrategia del canje. Para entender mejor por qué este intento fue un fracaso, necesitamos analizar la estrategia de canje de otros exitosos Mr. Money in the Bank. Sé que las comparaciones son pesadas, pero Theory era un heel genérico, entonces su camino apuntaba a ser un oportunista en ese entonces. Así que vamos a tomar de ejemplo a Seth Rollins. Seth canjeó su maletín en WrestleMania
WrestleMania durante un combate entre Brock Lesnar y Roman Reigns, pero lo hizo de manera estratégica. Rollins esperó el momento adecuado y aprovechó la fatiga de ambos luchadores para asegurar su victoria. En contraste, Theory no mostró esa misma astucia. Su intento fue precipitado y mal calculado, lo que resultó en un desastre. Otros intentos fallidos. En otro intento, Theory intentó canjear el maletín contra Bobby Lashley. No me la contés. Sí, contra el todo mamado Lashley. Otro error de cálculo que terminó en desastre. En este caso, Theory subestimó a su oponente. Lashley es conocido por su fuerza y resistencia, y Theory simplemente no estaba preparado para enfrentarlo. La falta de preparación y la subestimación de sus oponentes fueron factores clave en la caída de Theory como Mr. Money in the Bank. Comparaciones con otros Mr. Money in the Bank. A diferencia de superestrellas como Rollins, Edge o CM Punk, quienes aprovecharon su oportunidad y se convirtieron en campeones, Theory quedó como un ejemplo de cómo no usar el maletín. Amigo, ¿cómo vas a canjear el maletín por el título de Estados Unidos? ¡No! O sea, sepultaron el intento de hacer de Theory una estrella con credibilidad. O sea, ni siquiera como heel genérico. No puedes canjear el maletín por el título de Estados Unidos. ¡Jamás! Obviamente, sin demeritar el título de Estados Unidos, pero todos sabemos que es un título midcard. No puedes hacer eso simplemente, no. La reacción del público y los críticos. La reacción del público y los críticos fue contundente. Los fanáticos expresaron su decepción en redes sociales y los analistas criticaron duramente la falta de estrategia de Theory. Los analistas también señalaron que Theory no supo manejar la presión de ser Mr. Money in the Bank y que sus intentos fueron precipitados y mal planificados. La influencia de la gestión. Otro factor a considerar es la influencia de la gestión. La gerencia juega un papel crucial en las decisiones de canje del maletín de Money in the Bank. Entonces, es posible que la gerencia haya tenido una versión diferente para Theory, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, por sus errores en la ejecución de los intentos de canje, no ayudaron a su causa, y simplemente siento que se rindieron con él, porque no sabían qué hacer con él. O sea, tuvieron la oportunidad de convertir un heel genérico en una mayor amenaza, pero pues, lastimosamente, Theory no sale del papel de heel genérico. Impacto en la carrera de Theory. El fracaso como Mr. Money in the Bank tuvo un impacto significativo en la carrera de Theory. Su credibilidad y estatus dentro de la WWE se vieron afectados. Veamos cómo ha sido la trayectoria de Theory desde su fracaso como Mr. Money in the Bank. Aunque ha tenido algunos momentos destacados, no ha logrado alcanzar el mismo nivel de éxito que otros luchadores en su posición. Está en la congeladora. Bueno, ahorita es campeón en parejas, pero pues está en la congeladora. Lecciones aprendidas y futuro de Theory. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de la experiencia de Austin Theory como Mr. Money in the Bank? 1. La importancia de la estrategia y planificación. 2. No subestimar a tus oponentes. Y 3. La necesidad de aprender de los errores y adaptarse. A pesar de sus fracasos, Theory todavía tiene tiempo para redimirse. Si aprende de sus errores y mejora su estrategia, podría volver a ser una fuerza a tomar en cuenta. Conclusión. Austin Theory como Mr. Money in the Bank fue el peor de todos. Al final del día, el paso de Theory como Mr. Money in the Bank será recordado como un ejemplo de oportunidades perdidas y decisiones precipitadas. Sin embargo, esto no significa que su carrera está acabada. Esta historia nos enseña que incluso los mejores prospectos pueden cometer errores. Lo importante es cómo se recuperan y qué lecciones aprendan de esas experiencias. Aunque posteriormente, después de perder el maletín canjeando por el título de Estados Unidos, Theory ganó el título de Estados Unidos, pero fue un reinado paupérrimo. Y pues, no iba simplemente. Aunque Theory es considerado el peor Mr. Money in the Bank de la historia, tiene todo el potencial para redimirse, si se enfoca en mejorar su estrategia, aprendiendo de sus errores y trabajando duro. Y obviamente metiéndole más y obviamente aprovechando cada oportunidad que tenga. Si logra hacer todo esto, podría convertirse en una superestrella de primer nivel. Muchos luchadores han enfrentado fracasos similares y han regresado más fuertes, como por ejemplo John Cena y el Miz. Son estrellas que superaron adversidades y lograron grandes éxitos después. Así que mientras la etapa de Theory como Mr. Money in the Bank puede haber sido decepcionante, no es el fin de su historia. En el mundo de WWE siempre hay una segunda oportunidad y estamos ansiosos por ver qué depara el futuro para Austin Theory. Y hasta acá el video de hoy. Gente, la verdad es que yo no sabía cómo hacer un video sin tratar de meter tanto hate. De hecho, no quiero tirar hate, solamente es mi opinión de por qué Theory es el peor Mr. Money in the Bank de la historia. Si tú crees que alguien más fue el peor Mr. Money in the Bank de la historia, no olvides dejarlo en los comentarios. Hazme tu top y dime quién fue el peor. Y ahí sí nos agarramos entre todos y creamos el real debate. No olvides suscribirte y darle like al video. Ese like me ayuda como no tienes idea. Y muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Este proyecto no es nada sin ustedes. Ahora sí,
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! Austin Theory! Oh! Hey. And there goes his title! Theory! A-count for Austin Theory! Oh my! You ruined it! On the second! Stop! The United States Champion!